Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos, aquí en donde la pluralidad es verbo, en su programa donde el análisis también es noticia. Así es que vamos a arrancar antes que nada felicitando a los maestros en este día maravilloso en el que debemos agradecer a quienes están físicamente y a quienes están en nuestro corazón y que nos han enseñado tanto. Yo básicamente quiero antes que nada agradecerle a Gloria Guiar, a mi maestra de vida, a mi adoración, a mi masita linda, a mi Tishukichula, que donde quiera que está, siempre está conmigo, yo lo sé. Gracias a mi maestra Rosa María Redondo de Romo, una gran maestra. Gracias a tantas maestras extraordinarias y en el periodismo, gracias a mi maestra Francisca Saavedra. Gracias, maestra querida. Gracias a todos los maestros. Muchísimas gracias por todo lo que dan, por lo que significan para el desarrollo de nuestro país, pero además también para la felicidad en nuestras vidas, para despertar la inquietud de investigación y seguir adelante. Ceci Tapia también es maestra, entonces felicidades, Ceci querida, también para ti. Ella ha dado clases en la cuestión de contaduría y todo esto, entonces recuerden que ella es especialista, es experta en esto también. Y bueno, pues yo quiero también arrancar diciéndoles que más tarde vamos a tener la voz del maestro Juan Bautista, el maestro Juan Bautista Rojo. Él es parte nuestra desde hace muchos años. Él también es fundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros. Y bueno, pues ya nos anunciará él una muy buena noticia que arrancó en Voces del Periodista, que se dio seguimiento en Voces del Periodista a estos murales del SCOP que acaba de anunciar el maestro Juan Bautista y lo platicará con ustedes, que pues va a ser un parque cultural muralístico y va a ser el más importante de la ciudad, del país y de América Latina. Ya lo vamos a escuchar y eso es algo que se impulsó también desde Voces del Periodista junto con muchas personalidades y la cuestión digamos, noticiosa y el seguimiento aquí se dio, así es que estamos de fiesta, de manteles largos, queridos amigos, porque este es un gran logro al que dio seguimiento el maestro Juan Bautista. Bueno, maestra Francisca Saavedra, tan querida, ¿cuáles son las notas que quieres tú compartir, que creas que son relevantes en el entorno nacional? Adelante, maestra querida. Gracias, Celeste, güera querida de mi corazón. Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto siempre estar con ustedes y más hoy porque yo también emano de una estirpe de profesores. Mi mamá, una pedagoga importante, sobre todo en mi vida, mi formadora, mi impulsora. Yo vivo con una discapacidad hace apenas 70 años y me encanta porque me hizo tan fuerte y tan sólida en la cosa académica y cultural, pero sobre todo del alma, mi gran maestra del alma y todos mis hermanos, hermanas, todo el mundo se dedicó a la docencia, entonces es una fecha que yo en lo particular amo profundamente, nunca enseñé más que malas cosas, pero yo ahí ando por ahí también maestriando. Bueno, pues este día, después de la felicitación del señor presidente de la República, pues no nomás de apapachos y aplausos y besos, sino que anunció un aumento más allá del 8% para los profesores. Eso es maravilloso, porque los anteriores gobiernos siempre nos atendían con la gran suma del 3% y a los profesores casi siempre les tocaba el 1% al salario y un par de cosas ahí para otro tipo de beneficios que
jamás se vieron, la verdad. Y entonces él dice, el señor presidente les garantiza que ningún profesor ganará por debajo de 16,000 pesos mensuales. Entonces hay que estar muy alertas y llevar el seguimiento del anuncio del señor presidente. Fíjate qué curioso, porque antes los profesores se quejaban terriblemente, fraccionados como estaban, contra el liderazgo magisterial. Hoy en día esa disidencia ya no se queja del liderazgo magisterial, sino se queja con el gobierno, porque esa era una división que hizo el gobierno mismo para poder controlar a los profesores que pedían realmente lo que necesitaban, y la disidencia entró como de la manzana de la discordia, y entonces esa condenada coordinadora era cuchillo y hoy es acuchillada, y entonces traen un jaleo ahí de intereses, pero por fortuna hoy celebraremos en grande esta extraordinaria posibilidad. Además, bajo la lupa en los procedimientos que Estados Unidos está aplicando en el título octavo, en donde va a seguir el tema de los migrantes, calentando pues la estufa de las elecciones en los Estados Unidos, aprovechándose para lastimarnos, y es un tema muy doloroso, sobre todo por toda la pobre gente que ha ido de todas partes del mundo intentando ir al paraíso, que cuando lleguen allá se van a dar cuenta que de paraíso no tiene ni la P mayúscula. Y entonces el tema de migrantes seguirá en cartelera, y hoy despertamos con el seguimiento que le hacen a los gastos del señor general Sandoval. Crescencio Sandoval se ha comprado un departamento, pero muy caro, en una zona muy exclusiva. Pero yo creo que todas las personas tenemos derecho a aspirar y a evolucionar. Y en lugar de estarnos preocupando cómo dañar un candidato de otro y cómo lastimar a una persona y a otra, deberíamos ver cómo hacemos un país mejor. Sin embargo, pues de lo que se trata es de ver tus puntos negros y exhibirlos en público, y entonces por eso el país no avanza, porque ya sea uno, ya sea otros, el único secreto de este asunto es denunciarse, y entonces esto es terrible y vergonzoso. Pero yo creo hasta aquí los temas, güera querida, señores amigos del radio auditorio, y a los que nos siguen en redes. Me encanta que estén ahí y que se comuniquen con nosotros. Y yo regreso contigo. Esos son los temas así como de entrada muy fuertes para el inicio de semana. Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Por cierto, también vamos viendo todo, parte de lo nacional, parte de, por ejemplo, para Latinoamérica, porque hay que empezar a voltear a ver el sur. Vemos estas presiones que nos vienen del norte, y, por ejemplo, se ha incrementado el turismo, está regresando el turismo a Latinoamérica. Y bueno, pues obviamente un punto importantísimo es México. Esto es muy tenerlo en cuenta, porque vamos viendo el crecimiento y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Tren Maya, que no es solamente un tren, un ferrocarril, es todo lo que se está construyendo con mucho cuidado, con el entorno y precisamente con la integridad de lo que son los valores culturales ancestrales que tenemos, queridos amigos. Así es que hay que estar alerta con todo esto. Y bueno, también más tarde estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, tan querido, precisamente con sus temas importantes. Yo quisiera checar y darle seguimiento y no soltar el tema de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, y otros temas más de los que seguiremos platicando, queridos amigos. Y bueno, pues, Ceci, querida, yo te pido, si eres tan amable, nos compartas lo que a tu juicio consideres relevante en redes y en el entorno. Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestra Francisca, muy buenas tardes, y a todos los radioescuchas. Pues resulta que efectivamente, como bien se comentó en la nota al inicio del programa, hubo un 8.2% de aumento salarial, y que es retroactivo desde enero 2023 a la fecha, es decir, hoy amanecieron los maestros con regalo de 15 de mayo, pero
no solamente eso, sino que hubo una basificación de 800,000 trabajadores de la educación. Pero desgraciadamente esto es obviamente de la educación básica, y digo desgraciadamente para la UNAM o la UPAUNAM y todos los profesores que ganan hasta menos del salario mínimo, y esto es totalmente lamentable. Por supuesto que bueno que a los profesores de kinder, primaria y secundaria, pues el presidente pueda darles este regalo. Yo creo que lo merecen porque en México los maestros deben ganar más, no solamente por el tema del dinero, sino porque ellos son quienes dan la educación, desgraciadamente, porque en muchos hogares no dan atención a los valores, etcétera, etcétera. Y pues bueno, historias de maestros deberíamos escuchar muchísimas. Y bueno, esta parte es muy interesante, pero volvemos a recordar, por ejemplo, en el sexenio pasado y otros sexenios atrás, los maestros eran considerados enemigos del gobierno, eran los rojillos, los que se tenían que manifestar para lograr un aumento de sueldo como hoy que viene de regalo en este gobierno. Y entonces nos trae a cuenta a los maestros de Nochitlán que fueron pues asesinados en un 16 de junio, recordemos esta noche tan terrible y del gobierno de Peña Nieto, que luego no tocamos ni con el pétalo de la rosa, pero sí es importante porque los maestros no solamente enseñan en clase, sino también luchando, ¿no? Entonces este tema es muy importante, y cuando regresamos a los maestros de la UNAM, que son las bases más importantes de la educación, porque es una de las universidades más importantes del mundo, y que no ganen ni el salario mínimo, es un tema que de verdad debe ser estudiado, revisado, y no solamente eso, sino entrar en la conciencia de quiénes son los maestros que están trabajando en la UNAM y que lo hacen pues casi regalando su trabajo, porque recordemos que los salarios mínimos, como dice la ley, es ilegal que te paguen menos de eso y que se debe denunciar. Desgraciadamente, pues te da prestigio dar clases en una universidad como la UNAM, es importante. Entonces, bueno, no sé qué, Celeste, si quieras cerrar este bloque y continuamos en lo que sigue, no sé cómo estamos de tiempo, para poder No platicar. continúa para que concluya, Ceci, por favor, Ok, adelante. claro que sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, un tema que también es muy importante es este cierre de la frontera, en el cual pues se ha visto afectado con este tema de los Estados Unidos después del cierre del título 42, en donde yo creo que es muy importante. Y no solamente eso, resulta, querida Celeste, y bueno, amanecimos nosotros con un tema muy importante, como es que se le da muchísimos millones de dólares a estas organizaciones golpistas del país, y Ajá. poco se ha dicho de esto, porque imagínate Ceci, que, vamos al corte, claro que sí. vamos al corte. Pensé que ibas a concluir, pero ahorita regresamos. Gracias, amigos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años. Arrancamos con la maestra Francisca Saavedra. Ceci Tapia nos está dando sus puntos fuertes a tratar. Y bueno, pues también tocaremos, como les dije, este tema importante al que se le ha dado seguimiento durante varios pues años, literalmente varios años, que tocará el maestro Juan Bautista. Y recuerden que también estará el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgonmonero. Bueno, Ceci querida, regresamos contigo. Adelante, nos estabas comentando. Tanto es importantísimo ver esto de los salarios de los maestros en la universidad, que ahí vamos, que hay un consejo, hay una autonomía y pues hay unas élites privilegiadas en la UNAM, cosa que ya sabemos, es público esto, y hay otros maestros que, como bien dijiste, tienen un sueldo bastante, bastante precario. Entonces, te seguimos escuchando, Ceci. Muchísimas gracias, querida Celeste. Y pues bueno, este tema, ya que regresaste, y que es muy importante el tema, pues estamos muy felices por los maestros, por su día, por festejarlos, por reconocerlos. Fíjate que también hay un tema que poca gente toca, y son los maestros en la provincia,
maestros que son bilingües y trilingües, porque no solamente hablan español, sino llevan en maya, en mestiz, en mixteco, en mije, todas las, pues en todos los dialectos que hay en México aún, a los niños de nuestras comunidades, también un abrazo fuerte y este reconocimiento tan grande, porque mucha gente cree que ser eh, bilingüe es solamente hablar un idioma extranjero y no los idiomas internos que tenemos en el país. Pero bueno, vamos a retomar el tema en el que íbamos, que ya Celeste, maestra Francisca, en donde hablamos de la guerra sucia, el cual Estados Unidos ha donado a las asociaciones civiles de Claudio X más de 48.9 millones de pesos entre 2019 y 2021 para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y este tema que de repente nosotros desconocemos es cuando nos damos cuenta que México sí está en una guerra híbrida, en una guerra que los maestros han hablado en el programa Voces del Periodista día tras día, en programa tras programa. ¿Por qué? Porque son las élites económicas quienes intentan desestabilizar los estados, máxime que Estados Unidos toda la vida ha visto a México y a Latinoamérica como si fueran parte de ellos, y es la razón que quieren nuestro litio, quieren nuestro petróleo, quieren nuestra agua, quieren nuestro territorio, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta, y bueno, estamos hablando de 2019 a 2021, ¿qué estará pasando 2022 y 2023? ¿Y cuánto nos enteraremos de quiénes y cuánto dinero aportó para ir golpeando a nuestro gobierno y que bueno, hoy mismo lo vimos, la candidata al Estado de México por parte de la Alianza del PRI, pues le agradece en público a este personaje, Claudio X González, le agradece por la aportación y por supuesto porque él es el líder de estas oposiciones, ¿no? Que entonces, pues este tema nos va a llevar a mucho, y también felicitar a la Sedena, porque resulta que parte de las personas que están en nado sincronizado el día de ayer ganaron una medalla de oro, y esto también es un gran ejemplo de que sí se puede, que la disciplina sí paga, pero sobre todo que en México hay miles de disciplinas deportivas que nos pueden llevar al éxito que hace el equipo. Pues bueno, yo con esto agradezco. Muchísimas gracias. El desarrollo es importantísimo, y en este tema de la cultura, todo lo que se abran espacios culturales, todo lo que se impulse y lo que lleve al desarrollo humano, ¿no? Como comentas, es parte del deporte. Y por otra parte, pues ese deporte que hacen quienes les encanta, a quienes les encanta ponerse en evidencia sin el menor decoro, como lo que acabas de mencionar de la candidata, agradeciendo de manera abierta, ¿no? Al menos ya se les está quitando ya sabíamos muchos lo que son las cosas, pero ya abiertamente a su líder. Le agradecen. Bueno, pues maestra Francisca Saavedra, en este contexto y con tantas cosas que están por venir y en la que tenemos que tener mucha atención, ¿qué comentarios nos das, maestra querida? Optimista por un lado, porque sabemos que tenemos la intención de construir una mejor nación, y preocupada porque hay un grupo, tal vez muy pequeño, pero con mucha bocina, con la voz muy alta, muy fuerte, y esta es la que divide, y esta es la que odia, y esta es la que nos hace confrontarnos o enfrentarnos unos con otros. Entonces yo creo que nuestra posibilidad es construir para mejor, yo siempre hablo de unidad, te consta, yo siempre he querido que estemos unos junto a otros para hacernos hacia el mismo camino una mejor nación. Exactamente, maestra querida. Y pues bueno, entrañables compañeros, ya dará seguimiento la maestra Francisca Saavedra y nos presentará también y dará seguimiento a la información importante que nos envía el maestro Juan Bautista. Amigos, muy buenas tardes, les saluda Juan Bautista, estimada Celeste Sáenz de Miera, amigos que nos acompañan en esta ocasión en Voces del Periodista. Felicidades a todos los maestros de la República Mexicana y allende las fronteras. Un día importante para conmemorar, para recordar, para reflexionar sobre el tema de la educación, que siempre es un pilar en todas las democracias y los desarrollos de un país.
y México tiene una gran ascendencia en la parte educativa. Bien, amigos, en la parte cultural tenemos una muy buena noticia, que Voces del Periodista ha sido pionero en informar sobre un proyecto que se veía muy complicado y finalmente las puertas del cosmos de la cultura, del arte, se han abierto para llegar a quedarse en la Ciudad de México. Nos estamos refiriendo, amigos, a una nota que ya difundimos aquí hace cerca casi de 5 años, imagínense nada más, cuando un grupo de académicos de la UNAM y de otras instituciones se plantó frente a la avenida Xola y avenida Universidad, donde se ubica el centro SCOP, antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estos edificios monumentales que se construyeron en el año de 1953 y que en sus muros fueron adosados con algo que entonces se denominó mosaico mexicano, ello elaborado por los maestros Chávez Morado, por Juan O'Gorman, por Gordillo y otros más que estuvieron en esa etapa ayudando a tapizar, por decirlo de la manera más coloquial, parte de todos los edificios que suman alrededor de cerca de 7,000 metros cuadrados, porque una pieza es de un solo metro con un bastidor en metal, y todo eso se fue uniendo a través de piedras de colores con dibujos que tienen que ver con las rutas de comunicación desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Esa técnica, hay que recordar, amigos, que es la exportación del muralismo mexicano hecho piedra, aquí vamos a decirlo, hecho piedra, en el que participa sobre todo Juan O'Gorman. Ahí tienes de ejemplo el cubo, que representa a la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, una biblioteca que también tiene toda una historia y una serie de símbolos que nos remiten también al sol, a la luna, al nacimiento de la humanidad, al nacimiento de la nación mexicana, al ADN, al surgimiento del maíz y la convivencia y las letras, y trae parte de la conquista y las luchas también que dieron en su momento los prehispánicos. Todo eso, amigos, ha sido motivo de seria reflexión, y hoy, ya pasados ese tiempo, casi 5 años, finalmente tuvo bien la autoridad, en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien está al frente, en este caso, de la Secretaría del Instituto Nacional de Bellas Artes, la doctora Lucina Jiménez López, como también el titular, Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al mismo tiempo que Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de rescatar este gran parque, este gran predio que había sido no abandonado, sino se quedó como en una especie de paréntesis, solitario, porque fue abandonado, fue dañado por los sismos, el sismo reciente, el del 18, entonces tuvo que ser totalmente abandonado. Hoy se ha tomado la decisión, esto ya lo anunciamos como grupo académico de periodistas, escritores, investigadores de arte, arquitectas, el grupo en defensa del SCOP, el pasado 11 de febrero de este año, donde en conferencia de prensa ahí se anunció que la autoridad ha decretado rescatar ese predio como parque cultural muralístico para la Ciudad de México. Escuche bien usted, todo ese predio, si usted ha pasado por la Colonia Narvarte, por Lázaro Cárdenas, por la avenida Xola, ahí hay un gran espacio que se va a convertir en un parque abierto, libre, sin rejas, y va a contar con auditorios, salas de cine, salas de arte, y usted podrá pasear entre los grandes muros que se van a erigir, ver todavía los murales que finalmente se van a quedar ahí como una propuesta y como una demanda muy sentida por parte de la sociedad, vamos a ponerle sociedad organizada, no solamente la civil, y también la parte académica. Entonces, amigos, estamos de plácemes en Voces del Periodista, porque Voces del Periodista ha sido, con la maestra Celeste y Mauricio Lum y todo el equipo, han sido parte importante en la divulgación de este patrimonio, de este rescate cultural para la Ciudad de México, para el país y para América Latina, porque se estaría convirtiendo, esta es una muy buena noticia, en el primer parque muralístico de América Latina. Para que usted tenga en cuenta una posible dimensión, sería como todo el Zócalo, si usted estuviera centrado en las tabanderas de la Ciudad de México, en el centro histórico, a su alrededor todo tapizado. Ve esas dimensiones hoy, el nuevo diseño que se está por aprobar del nuevo parque cultural muralístico SCOP. Entonces,
hay que tomar en cuenta, amigos, que a un lado de dentro del conjunto de la manzana arquitectónica, ahí mismo viven 500 familias, que es la Unidad Narvarte. Entonces, la Unidad Narvarte, que está muy de acuerdo con todo esto, también está pidiendo hoy apoyo. ¿Para qué está pidiendo apoyo? Pues miren amigos, radioescuchas, en primer lugar, ahora con esta ola de los sismos, el edificio A y el edificio B están presentando pues mayor movimiento que años anteriores, porque hoy los sismos, según los expertos, los microsismos en la ciudad, se van a incrementar y pueden continuar. Entonces está pidiendo que ya esos edificios que fueron declarados inservibles, porque se van a derribar y se van a rescatar los muros pieza por pieza, se van a volver después a erigir y se van a poner ahí los mismos murales, que va a ser una obra faraónica, un desafío a la arquitectura y al nuevo arte mural. Están pidiendo que ya se realice ese desmonte de los murales y también pues la demolición de los edificios, porque también pues vienen las lluvias. Y otra cosa es que pensando en la seguridad de los vecinos, ahí a un lado hay una escuela primaria y una escuela preescolar. También se está pidiendo que si se van a retirar como medidas de protección civil, pues que lo hagan y que no pierdan el curso, el ciclo escolar, y que puedan ser ubicados en otros centros. Eso es parte de lo que hoy, amigos, podemos informar. En este momento estamos entregando un oficio aquí en la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a la doctora Lucina Jiménez López, donde se le está pidiendo, se está primero comentando que se está de acuerdo con todo el proyecto de declaratoria, que entendemos que estaría como en mes y medio para que la Oficina de Presidencia de la República ya lo diera a conocer como decreto y lo anunciara el presidente en sus conferencias en la mañanera. Le estamos pidiendo que intervenga en favor de conocer el diagnóstico de los edificios A y el edificio B, pues para que se bajen sin premura y con tiempo todo esto, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que podemos informar aquí en Voces del Periodista, y gracias por recibir esta noticia tan importante, y felicidades a la maestra Celeste de ser parte de este equipo. Juan Bautista, buenas tardes. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ya estamos acá de vuelta y en el gustado espacio de todos los lunes de don Rafael Baracas, @FisdonMonero, que es el que tiene, no sé si él puso el horno, la cosa es que no está para bollos y todo el mundo sigue amasando la masa y estamos metidos hasta el cuello en un lío político. Maestro, adelante, si es usted tan amable. Sí, mira, yo quiero simplemente recordar una cosa. El día de hoy, mientras el presidente López Obrador anunciaba un aumento importante a los salarios de los maestros de más de 8% retroactivo, Álvaro Delgado da a conocer un video que tuvo lugar en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, el 25 de enero de 2016, en el que se escucha claramente a Claudio X González, sí, que portándose como un dirigente del neoliberalismo, ¿no? Claudio X González, el actual dirigente de la oposición, en aquel entonces se presentaba como uno de los impulsores, concretamente de una reforma neoliberal que fue muy importante, que fue la reforma educativa. Y en este video se le escucha decir con toda claridad que los maestros, sobre todo los líderes magisteriales, son los verdaderos delincuentes, y él se atribuye el encarcelamiento de líderes magisteriales en Oaxaca y Michoacán, ¿no? Entonces, es una cosa muy importante, ¿no? Porque en este video se escucha claramente a Claudio X González, ¿sí? Darle órdenes, y cómo él asume que le daba órdenes a Aurelio Nuño. Le dice literalmente: no más fintas, Aurelio, goles. No es de gambeteros, es de goles. Los partidos se ganan con goles, hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Entonces, y habla de cómo pide que se reprima a los maestros de Chiapas, de Michoacán, de Oaxaca. Y no se nos debe olvidar que esto pues claramente tiene que ver
con el caso de Nochistlán y todo esto. Estamos hablando de una cosa muy seria. Y lo que es increíble es que Claudia X González remata su andanada con una cosa que me llama mucho la atención, porque le preguntan, se pregunta que si es peor la corrupción del 2016 que la que había con Echeverría o López Portillo. Dice, no, no es peor, pero ahora salen los medios, sobre todo en las redes sociales, y dice literalmente, porque desafortunadamente los diarios son muy corruptos y no publican toda la corrupción. Y él dice que si no hubiera publicidad gubernamental para los diarios, todos se irían a pique, tal vez, salvo el Reforma. Y termina diciendo, todos esos diarios son diarios libres de comunicación, son una forma escondida, son de forma escondida un medio oficial. Fíjate, así se expresaba Claudia X González en su momento de El Excelsior, del Universal, de toda una serie de medios en los cuales él luego se apoyó. Y otra cosa que también me parece muy importante en todo este proceso es que ahí es cuando Claudio X González avisa que va a echar a andar esta cosa que se llama Mexicanos contra la Corrupción. Fíjate qué fuerte. Y esto corre en paralelo porque el día de hoy también, de Contralínea, Nancy Flores publica un reportaje que a mí me parece fundamental. Es un reportaje en el que documenta que en el 2021 la Organización Mexicanos contra la Corrupción de Claudia X González reporta donaciones por 37.8 millones de pesos. Y de estas donaciones, 14.6 fueron directamente del gobierno de Estados Unidos. Date cuenta de lo que esto implica. Y no solo eso, sino que plantea, sí, fíjate que es serio, ¿no? Y luego plantea que en este periodo Mexicanos contra la Corrupción le paga a su vocero Darío Ramírez 2.7 millones y al abogado Gerardo Carrasco 1.4 millones. El tema gordo de esta historia es que ese dinero que se paga sobre todo al abogado, sí, es dinero que se utilizó básicamente para promover toda una serie de amparos contra Santa Lucía, contra el Tren Maya. Estamos hablando de una cosa pues muy seria, ¿no? Y fíjate, el extendido es muy, muy importante porque esto es solo en 2021, ¿no? Pero entre 2019 y el 2021, el gobierno de Estados Unidos donó 48.9 millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, date cuenta, ¿no?, de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se convierte en realidad en el brazo jurídico y mediático de Claudio X González, que es a su vez el dirigente de la Alianza Va por México y de Mexicanos contra la Corrupción. Digo, estamos hablando ya de vínculos muy claros de la embajada norteamericana, de un gobierno norteamericano, a través de un empresario, que es empresario y dirigente político, que es Claudia X González, sí, para ponerle trabas y desestabilizar a un gobierno. Esto es para que pues no quede duda de cómo se está manejando la oposición. Es claro que las donaciones, lo que reporta Nancy Flores es que la organización tuvo ingresos por un total de 171 millones de pesos. De ese monto, cerca de 49 millones fueron donados por la Embajada de Estados Unidos y el resto de las donaciones corresponde a financiamiento que le otorgaron empresarios que están en contra de la Cuarta Transformación. Cantidades importantes aportó, por ejemplo, Claudio X González Laporte, el papá de Claudio X González Guajardo. Y luego también el señor Valentín Díaz Morodo. Es decir, ¿dónde anda don Rafael? Sí, aquí estoy. Valentín Díaz Morodo también aporta. Estamos hablando de una serie de cosas que son muy serias, ¿no? Y un personaje... ¿Perdón?
Sí, yo quiero hacerle una punta aquí, Sí, porque claro. es muy importante todo lo que usted está señalando. Ojalá la gente de aquí se hubiera dado cuenta que, por ejemplo, el secretario de Educación en aquel tiempo no sabe leer. Sí, Acuérdese que era su principal problema porque había que leer. sí, así No es. era su fuerte. Entonces, su fuerte era la grilla, y esa grilla sucia que permitió el crecimiento que ya venía del tiempo de su papá, que siempre se sentó al lado derecho e izquierdo del presidente en turno, a ver, para asesorarlo en beneficio de todo lo que era Kimberly Clark y lo que representaba su padre, don Claudio X. Y luego, Ujú. comprar la voluntad con engaños, con traiciones y como era la costumbre de algunos empresarios opuestos a que el país cambiara un poco, se sacudiera un poco ese lastre y ese yugo de los ricos. Y fíjese que la aportación del gobierno de los Estados Unidos y de otros empresarios hicieron la vaquita que en su vida ha sacado un hombre rico de México para promover nada. Ni siquiera todo lo quiere de violín. Por eso son tan ricos, porque de su Así dinero es. gastan nunca, gastan nada. ¿Qué le parece si vamos a un corte y ahorita usted se los acaba de acabar? Ok, claro que sí. Estupendo, maestro, muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos. Pues ya estamos acá de vuelta y no se olviden, estamos en Radio Cañón, en el 760 de AM y a través también de Nueva República que nos retransmite a las 9 de la noche. No se olviden que pueden checar este programa en Voces, en la página de Voces del Periodista. Don Rafael, me dejó usted muy emocionado. A ver, sígale. Sí, no, estamos hablando realmente de vamos, eh, de un personaje que es pues muy siniestro, ¿no? Es decir, imagínate, utiliza dinero de los Estados Unidos para hacer campaña contra el actual gobierno, pues eso bajo cualquier régimen, bajo cualquier lógica, pues es inaceptable, ¿no? Y no solo eso, estas campañas, fíjate, lo que le queda a la oposición es hacer guerra mediática y guerra jurídica. Y en parte les queda esto por una razón muy sencilla, porque políticamente están muy derrotados. Las encuestas nos dicen que en el Estado de México el PRI va entre 15 y 20 puntos abajo de la candidata de Morena, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que tenemos que se destapan toda una serie de escándalos del Partido Acción Nacional, del PRI, ¿no? Y escándalos muy fuertes, como el escándalo del cártel inmobiliario, ¿no? Y resulta que el aparato judicial actúa realmente en consonancia con los intereses de Acción Nacional, y hay un juez que le pide a la fiscalía que no saque información, es decir, que no se toque el tema de Von Roerich, ¿no? Pues eso es una cosa increíble, pero fíjate, a la par que hacen eso, emprenden guerra contra la familia de Andrés Manuel López Obrador con tonterías, guerra que no ha funcionado porque la anunciaron con bombo y platillo, con gran escándalo, y ahorita ya no suena en los medios, ¿no? El famoso cártel de Andy, lo de la casa de Coyoacán, que en realidad es absolutamente nada, es una cosa increíble, pero ya están haciendo cosas que son muy siniestras. Por ejemplo, el abogado Javier Cuello Trejo, que es un personaje, pues, tú lo recuerdas, fue un hombre que estuvo ligado a varios escándalos. No sé si tú recuerdas el caso de los escoltas de Cuello Trejo que violaban. Claro, es de que secuestraban a mujeres, practicaban el sexo ante la vista, prácticas las violaban, es una cosa horrible. Para que él estuviera solamente presente y se emocionara, porque creo que no funcionaba nada más de eso. No sé si él estaba ahí, eso no lo sé, pero los casos son muy claros. Y resulta que hoy el abogado Javier Cuello Trejo, ¿sí?, presenta toda una demanda contra Hugo López-Gatell, porque supuestamente dice que existen dictámenes científicos que establecen que López-Gatell fue omiso en distintas cosas. Y dice que esta demanda, porque hay 8 familias que denuncian la actuación omisa
del funcionario en la pandemia. Y perdón, quiero decirte, lo que están planteando estas familias no tiene sustento, porque hasta donde yo sé, entre otras cosas, es decir, si nos atenemos al caso en concreto, ¿no? Es decir, no hay un nexo causal entre lo que pudo haber dicho López-Gatell durante la pandemia, ¿sí? Y lo que le pudo haber pasado a esas familias. Hugo López-Gatell jamás atendió pacientes en aquel momento. Inferir una supuesta negligencia es totalmente absurdo. Es decir, la negligencia debe partir de una causalidad de la atención directa al paciente sobre su tratamiento o terapia. Lo que hizo López-Gatell fue proponer, junto con muchas otras personas, las estrategias para hacer frente a la pandemia. Y todo esto además lo hizo, entre otras cosas, con el aval de organismos internacionales. Es una barbaridad este juicio, ¿no? Porque además hay que decirlo, es decir, López-Gatell establecía, impulsaba disposición y todo, pero los hacía también junto con los gobiernos locales, que también son autoridades sanitarias, junto con los sistemas de vigilancia. Es decir, es una cosa increíble, ¿no? Que quieran hacer pensar que López-Gatell tuvo algo que ver con el tema de la pandemia. Es decir, dense cuenta, es decir, lo que tenemos que recordar es que tuvimos que enfrentar una pandemia con un sistema de salud que estaba totalmente desmantelado, ¿sí? Y que lo que se logró en este periodo fue realmente muy importante. Entre otras cosas, se logró la prevención sin represión, se logró establecer campañas para que no fuera más grave el problema. Esto además, como bien dices tú, Francisca, en un país que tiene problemas severos de obesidad, problemas severos de hipertensión por la dieta que se ha transformado alrededor de las lógicas de la comida chatarra, ¿no? Entonces, me parece horrible, ¿no? Me parece muy fea esta actitud en contra de Hugo López-Gatell, y me la explico estrictamente porque López-Gatell fue un vocero muy eficaz durante la pandemia, y porque mucha gente además lo considera una figura ética y una figura que le ayudó a sortear un momento realmente muy difícil. Como en pocos países, tuvimos aquí un vocero que salía y que daba la cara, que atendía preguntas y que una y otra vez nos explicaba toda una serie de cosas. Es decir, eso es lo que les da tanto coraje. Y fíjate, todo esto está ligado a un hecho muy simple. Es decir, yo sí creo que a la oposición mexicana, lo único que le queda es ya establecer las lógicas de la guerra judicial y mediática. Entonces, hagamos el recuento, fíjate, está obviamente la campaña está absurda contra Hugo López-Gatell. Tenemos también lo que quieren hacer con el cártel inmobiliario, que quieren que no se hable del tema del cártel inmobiliario. Tenemos al mismo tiempo que sueltan a Caro Quintero, que la Suprema Corte ya soltó a Caro Quintero, y ahorita están en el proceso de soltar al Güero Palma, de que liberaron las cuentas de Cárdenas Palomino, de García Luna, y está el caso de que esta Suprema Corte está desechando el plan B con alegatos realmente débiles, ¿no? Y con esto, al hacer esto, se pretende colocar encima del poder ejecutivo y del poder legislativo. La Suprema Corte, no puede hacer eso. Es decir, está haciendo claramente una versión muy mexicana de lo que es la guerra judicial. Entonces, híjoles, estamos realmente en una situación delicada. Y yo sí creo que la oposición en México se está jugando toda una serie de cartas de último momento. Es decir, todo esto que se revela de Claudio X González, que él mismo descalifique a la prensa en la cual se está apoyando actualmente, ¿no? El hecho además de que tengas un poder judicial que se está prestando a toda esta guerra judicial, pues te habla
claramente de una bancarrota importante de la prensa, bueno, de todo este sector de la oposición, de la prensa, de las dirigencias políticas, del poder judicial, etcétera. Y todo esto, fíjate, y esto no lo debemos de olvidar nunca, está ligado con lo que yo te señalaba al principio, que hay financiamiento directo de parte de los Estados Unidos. ¿Qué es eso? Traición. Eso es traición, y lo más terrible es que los mismos mexicanos estamos como en un harakiri a futuro, poniéndoles el puñal, poniendo nuestro puñal en nuestra barriga para acabar con nuestra vida. Y eso es terrible. Yo no quiero ser colonia de nadie. Vamos a interiorizar el desarrollo del país, la evolución del pensamiento mexicano en favor de los mexicanos, no en favor de 3 ricos y 6 gringos. Eso es terrible y en eso estamos yendo a pasos veloces. Pero déjenme señalar una cosa rapidito ya de final. La prensa escrita es tan pobre y ya no tiene ventana o vitrina, sino son algunos medios informativos que tienen pantalla en televisión abierta y que medio comentan el titular de aquí y el titular de allá, porque nadie los lee. Ya toda la gente está fuera de ese círculo en donde nos tratan de ahorcar y de ahogar. Maestro, yo estoy muchísima, pero súper agradecida que haya usted atendido mi voz y mis palabras y que haya tenido yo la oportunidad de hablar con usted, a quien tanto admiro, maestro. No, al contrario. Muchísimas gracias. Al contrario, y estamos pendientes y pues hay que revisar críticamente lo que está haciendo esta oposición. Estamos hablando de poderes fácticos y que están teniendo comportamientos que yo creo que son por lo menos cuestionables. Exacto, muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. No se olviden buscarnos en la página de Voces del Periodista. Muchísimas gracias. Y yo, a nombre de doña Celeste Sáenz y de don Maurice Solom, les agradezco que nos hayan escuchado. Soy Francisca Saavedra y estoy para servirles. Buenas tardes.